Buenos días, iglesia. ¿Qué tal, gente? Es un placer verlos. Me llamo Mike Cooper. Estoy emocionado de compartir la palabra de Dios con ustedes. Hace un mes, Chris me pidió que lo hiciera. Es nuestro pastor y un poco más alto que yo. Un poco más musculoso que yo, mucho más musculoso que yo. No tengo fuerza, así que si eres un visitante o un nuevo invitado, un amigo de la familia, o quizás finalmente aceptaste la invitación de tu vecino diciéndole, puedes venir a la iglesia conmigo para que puedas marcar eso y no decir que no más. Nos alegra que estés aquí. Estoy agradecido de compartir la palabra de Dios. Hace un mes el pastor Chris me lo pidió, que hablara esta mañana, y mi esposa y yo estábamos en Jacksonville, Florida, al sur de Georgia. Visito a mi familia y conozco a mi sobrino nieto. ¿Sabes qué significa eso? Eres anciano tú, ¿sí? Así que supongo que ya estoy ahí. No sabía cuándo pasó. Pensé que era la tarjeta de ARP, pero parece que si eres un gran, lo que sea, eres viejo. Así que, de todos modos, estuvimos allí y el día que volamos, el día anterior, una tragedia ocurrió en Utah. Y no estoy aquí para hablar de Charlie Kirk y todo lo que sucedió allí, el asesinato, o de qué lado estás, o si estás de acuerdo o en desacuerdo, nada de eso. Pero esta mañana quiero hablar sobre el conflicto. ¿Alguien ha tenido conflictos esta semana? Bien, 3 personas. Los demás pueden desconectarse. Todos enfrentamos conflictos, luchas y dificultades. Mientras estaba en Jacksonville esos días, me senté a orar. Le dije a Dios, ¿cómo manejamos un conflicto de manera adecuada, te honre, que no se manifieste en violencia, que no provenga del odio y veneno y todas esas cosas que hemos visto en los medios y redes sociales? ¿Cómo podemos honrarte en medio de relaciones difíciles? ¿Cómo te honramos en medio de la vida? Y así esta mañana veremos un pasaje en Hechos 4, donde Pedro y Juan han hecho algunas cosas y son llamados ante el Sanedrín, los saduceos y la guardia del templo y el sacerdote y esas cosas. Y vamos a ver cómo responden. Pero déjame darte un poco de contexto antes de llegar. Oremos antes de llegar allí. Padre Dios, te agradecemos mucho por hoy. Agradecemos tu palabra. Padre, te pedimos que nos hables esta mañana. Permítenos ver y oír, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el contexto es que Jesús ha vivido, ha llamado a sus discípulos. Han estado en esto por unos 3 años y medio. Fue arrestado, crucificado y resucitado. Y se aparece a los discípulos después de la resurrección en una habitación cerrada, lo cual me asustaría siendo totalmente transparente. Si bloqueo una habitación porque temo experimentar lo que Jesús vivió y alguien aparece, me asustaré un poco, solo para que lo sepas. Él aparece, los asusta al entrar en la habitación. ¿Y sabes cuál fue su primera palabra? Paz. Está bien, aquí estoy, y eso pasa, lo ven. Él dice, voy a estar aquí un rato. Hay un par de cosas más que quiero que escuches, que veas, que aprendas, y luego voy a ascender a la diestra del Padre. Así que eso sucede, y él dice, pero antes de irme, quiero que sepas que va a venir alguien, que será un apoyo, un consuelo para ti. En griego se dice paracleto. Escuché a alguien decirlo una vez. La mejor manera de recordarlo es un par de tacos. Cuando corres puedes girar y hacer todo eso, obtener tracción. El Espíritu Santo es un ayudante, un asistente, nos habla. Si no le estás orando, comienza a hacerlo. El Espíritu Santo nos da discernimiento y sabiduría que no sabemos que necesitamos. Así que aparece en Hechos 1. La iglesia cambia. Como llamas, lenguas de fuego surgen de todos lados. Gente de diferentes lenguas escucha diferentes idiomas, pero lo comprenden en su lengua. Algunas cosas locas que parecen para la persona normal no puede entender ni reconocer. El Espíritu Santo llega a ellos. Pedro predica. ¿Está correcto que se salvaron 3,000 personas?
Mi primer mensaje en la primera iglesia bautista de Lovelady, Texas, en 1990, fue de aproximadamente 7 minutos. Fue horrible. Las viejitas se acercaron y dijeron, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. Dije, gracias, sé que fue malo, gracias, sé que fue malo. Pero él predica este mensaje, 3,000 personas se salvan y la iglesia se une. Hay una hermosa comunidad y unidad. Todo esto sucede. Pedro predica y regresan al templo para predicar de nuevo. Se encuentran con un hombre al lado del camino que según las escrituras no ha podido caminar durante 40 años. Nació con discapacidad, incapaz de caminar y está allí con su estera y su pequeño vaso pidiendo dinero. Está pidiendo ayuda y Pedro y Juan dicen, las escrituras dicen que no tengo oro ni plata. No tengo nada de eso, pero lo que tengo te lo doy. Con fe, quiero que te levantes en su nombre, de Jesús. Y el caballero que nunca ha caminado en su vida se levanta. Y la gente lo vio y quedó absolutamente asombrada. No solo las personas que vivían en la zona, gente normal lo vieron, sino que la élite religiosa también lo vio. Y eso los asustó. No sabían cómo reaccionar ante eso. Así que su única respuesta fue arrestar a Pedro y Juan. Era tarde. Dijeron, tenemos que ver qué pasa. Arréstenlos y que pasen la noche en la cárcel. Iniciamos en el versículo 1 del capítulo 4. El sacerdote y el capitán del templo, que era como el sheriff, se acercaron a Pedro y Juan mientras hablaban. Estaban muy perturbados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y proclamaban en Jesús la resurrección de los muertos. Larga historia, todo eso. La gente no creía en la resurrección, que era lo que diferenciaba a fariseos y saduceos. Los fariseos sí creían, los saduceos no. Verás, lo entenderás más tarde. Y así explican, hacen estas preguntas. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo es posible que el hombre que no ha podido caminar en 40 años ahora esté aquí de pie? ¿Qué sucedió? Y el versículo 7 dice, ellos preguntan, ¿qué poder o nombre usaste para hacer esto? En los versículos 8 y 9, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y ancianos del pueblo, si hoy nos llaman a responder por un acto de bondad hacia un discapacitado, se nos pregunta y preguntamos cómo fue sanado. Así que entiendan esto ustedes y todo Israel, es por el nombre de Jesús de Nazaret, a quien crucificaron y Dios resucitó. Que este hombre esté de pie ante ustedes sanado. ¿Y qué tiene que ver eso con el conflicto? Te arrestan por hacer algo bueno, hay un conflicto ahí. Si es solo un conflicto interno, no lo comprendes. Hombre, ¿por qué suceden cosas malas porque hice algo bueno? ¿Alguna vez has preguntado eso? Dios, ¿por qué? ¿Por qué suceden cosas malas? ¿Por qué hay dificultades? ¿Por qué hay luchas? Estoy haciendo mi devocional. No he hecho mi devocional en 10 años, pero ahora lo hago y parece que me llega de todos lados. Dios, no daba el diezmo antes, ahora sí, y aún pasan cosas malas. Estoy revisando, voy a la iglesia y al grupo comunitario. Dije que pongo a Jesús en mi coche. ¿Por qué todavía pasan cosas malas? Tienes esas dudas y por eso esto le pasa a Pedro y Juan, los arrestan y se presentan ante la élite religiosa y tienen que rendir cuentas por un caballero que nunca pudo caminar y ahora está caminando. Lo primero que quiero que entiendas esta mañana es que para honrar a Dios en el conflicto, creo que Dios quiere que seamos audaces. Creo que Dios quiere que tengamos una disposición. Sé que siendo obediente, Dios puede hacer cualquier cosa a través de mí. Dijeron, no tenemos oro ni plata, pero te doy a Jesús y Él dice, levántate y camina. Y este hombre nunca había caminado, se levantó y caminó. ¿Cómo tuvieron Pedro y Juan la confianza para decir, está bien, Dios, levántate y camina? Te daré un par de ejemplos de por qué podría decir eso. ¿Han presenciado a alguien caminar sobre el agua alguna vez en su vida? No. No solo observaron a Jesús caminar sobre el agua,
también vieron a alguien más hacerlo. ¿Quién era? Pedro. El hombre afirma haber presenciado a Jesús caminar y también haber caminado sobre el agua hacia él. Me hundí porque no lo miré, pero caminé sobre el agua. Ellos presenciaron lo que ocurrió en el monte de la transfiguración. Vieron a Jesús y a Dios manifestarse. Pedro y Juan presenciaron a los antiguos profetas Moisés y Elías, que llevaban más de 2000 años muertos, aparecer ante sus ojos. Vieron que había algo diferente en Jesús. Vieron cómo alimentaron a las multitudes. Una vez se dice que 5000 fueron alimentados. Generalmente solo cuentan a los hombres, no incluyen a mujeres y niños en esos números, así que realmente hay más como 15,000 personas que están siendo alimentadas. Vieron cómo al alcanzar la canasta, aquí hay un pez, aquí hay un poco de pan. Aún hay más allí. Aquí tienen pescado, aquí tienen pan. Continuaron repartiendo y al final les sobraron cestas. Por lo tanto, tenían confianza de que Jesús era quien decía ser. Vieron la cruz, la resurrección y la ascensión. Presenciaron todo eso y eso les dio la confianza para decirle a este hombre: camina. Timoteo 1:7 dice que Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, amor y autocontrol. Creo que el miedo es un espíritu. Creo que es algo que puede ser destructivo si te dejas llevar por el miedo. Si te rindes a la circunstancia de que esto es más grande que Dios, esto es más grande que yo, Dios dice: no hagas eso, no te lo di. Si tienes miedo, eso no es de mí, eso es del diablo. Dios te da un espíritu de poder, amor y autocontrol. Y así Pedro pudo decir estas cosas. Dijo: escuchen, podemos lograr esto y no lo logramos. Dios lo hizo, pero fue a través del nombre de Jesucristo. Este tipo está de pie y luego está caminando. Pero también quiero que entiendas que hay una diferencia gigantesca entre ser valiente y ser arrogante. Cuando hablamos, nos mantenemos firmes, en un punto, en una verdad declarada. Y a veces en nuestra sociedad la arrogancia parece salir más que la confianza. Y así, aquí hay una forma de distinguir eso que he aprendido a lo largo de los años. Si se dice en amor, entonces es valiente. Si se dice desde el egoísmo, si se dice para hacer avanzar tu propia agenda, si se dice para menospreciar a alguien, eso es arrogancia y no es de Cristo. Si se dice con amor de Cristo, creo que se puede afirmar que lo estamos haciendo. Con valentía, eso honrará a Dios. Pedro les dice: ayúdame a entender esto. Nos han convocado, nos arrestaron anoche. Hoy nos llaman a rendir cuentas porque hicimos algo bueno. Hicimos algo amable, según la Escritura. Este tipo ahora camina. Pedro, famoso por ser inapropiado. Algunos ejemplos de situaciones diferentes. Sermón en el monte de la transfiguración con Elías y Moisés. Dios está allí y la nube los rodea. ¿Y sabes qué? Él dice algo, nadie dice nada. Luego Pedro se levanta y dice: es bueno que estemos aquí. Y Jesús lo mira. Dios lo observa y dice: Pedro, silencio. Este es mi hijo, ¿ok? Te metiste en un lío. Y esa noche de la última cena, Jesús se encuentra en el cuarto alto con sus discípulos. Pedro dice: Señor, Jesús les ha advertido que hay uno que lo traicionará. Pedro dice: no yo. El hombre dice: Dios, soy tu hombre. Todos estos perdedores alrededor de la mesa pueden negarte, pero no yo. Estoy dispuesto a morir por ti y a ir a la cárcel por ti. Y luego, ¿recuerdas la respuesta de Jesús? Él dice: apártate de mí, Satanás. Él dice: antes de que el gallo cante en la mañana, antes de que suene la alarma, me negarás 3 veces. Y así Pedro, el que siempre se metía en problemas por hablar, en este instante afirma que tiene el coraje, gracias a Dios, para decir esas palabras. Así que estamos en apuros por hacer algo bueno, por Él. Versículo 13, presten atención a esto. Después de eso, dice que cuando ellos son la élite religiosa, vieron el valor de Pedro y Juan y se dieron cuenta de que estos hombres no tenían educación, eran solo hombres comunes. Se quedaron asombrados al notar que estos hombres habían estado con Jesús. Dios quiere que seamos audaces en los conflictos.
Quiere que se nos reconozca por nuestros principios, por aquellos con quienes interactúas, que amas a Jesús con todo lo que tienes. Así que la pregunta para ti, la parte de aplicación de este punto en particular es, ¿reconocen las personas que has estado con Cristo? ¿Reconocen que Pedro y Juan habían estado con el Maestro? Si no te lo han dicho a ti, nuevamente, no estoy diciendo esto para ser hiriente. Lo digo como un reto y un aliento para todos. Si no te lo han dicho, o a mí, quizás no han notado eso en ti y en mí. Eso es un reto para nosotros, iglesia. Como dijo Hannah hace un tiempo, necesitamos ser una iglesia lista para el novio, para volver. ¿Cómo te va? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere para ser reconocido? Que estamos con Jesús. Quiero que veas que no solo quiere que seamos valientes en el conflicto, quiere que nosotros señalemos a otros hacia Jesús en medio del conflicto. El verso 20, y de nuevo hay mucho de pasajes aquí. Te animo a que regreses a casa esta tarde. Los vaqueros van a perder, solo un aviso. Así que simplemente apágalo, abre tu Biblia, lee los primeros capítulos de Hechos y continúa. Lee todo el capítulo 4 completo. Pero en el verso 20 dice, ellos dicen, oye hombre, deben dejar de hablar de lo que están hablando. No pueden estar, están causando problemas aquí. Y sigue diciendo, ustedes, es mejor para nosotros. En el verso 20 dice, regresemos al verso 19, dice, pero Pedro y Juan respondieron, juzguen si es correcto obedecerles a ustedes en lugar de a Dios, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Seguiremos hablando de las cosas de Dios porque eso es lo que hemos visto en 3 años y medio. No podemos dejar de hablar de eso. No podemos evitar contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos personas normales. Jesús dijo, quiero a ti y a ti, para que me sigan. Escuchen, no estarán conmigo mucho tiempo antes de que oigan sobre mi esposa, porque ella es muy importante. No estarán conmigo antes de que oigan sobre mis hijos y nietos. No estarán a mi lado mucho tiempo antes de que sepan que amo a Jesús, porque es muy importante para mí. Eso es lo que Pedro y Juan dicen aquí. Escuchen, ustedes nos dicen que nos callemos. No podemos. Hay que seguir hablando sobre lo que hemos observado y experimentado. Cuando Dios obra de forma sobrenatural, tienes que hablar de ello, no se puede negar. Lo que pasó en Utah hace unas semanas, hubo algo que ocurrió que lo siguió. Sucedieron cosas en la vida de personas que nunca le habían dado una oportunidad a Dios. Dios usó a Charlie Kirk y esta plataforma para que la gente escuchara, que no escucharon antes. Era pastor de jóvenes en una iglesia de Colorado Springs cuando sucedió el 11S. Y el domingo siguiente al 11 de septiembre, ¿sabes qué? Nuestra congregación en esa iglesia de Colorado Springs estaba a tope. Tuvimos 2 servicios, totalmente llena. Esto ocurrió en todo Colorado, que no es famoso por ser parte del cinturón bíblico, con gente muy religiosa. Ocurrió en nuestro país debido a un acontecimiento trágico, devastador que pasó. El domingo que siguió a lo que pasó en Utah, lo mismo. La gente comenzó a regresar a la iglesia, vio cosas en las redes sociales una y otra vez. Fui a la iglesia por primera vez. Este pasado domingo, fui a la iglesia por primera vez en mucho tiempo. Este domingo me llamó nuestro hijo, Kyle. Él dice, papá, ¿te acuerdas de Mac? Y un chico con el que estuvo en la básica, destinado en Alemania, que se autodenomina ateo. Le dije, escucha, Kyle, si te gusta Dios, está bien. Eso te beneficia a ti, no a mí. Me llamaron justo después de que pasó, como 2 o 3 días después. Él dice, Kyle, tengo algo que decirte. Ahora es esto, no es esto, lo que sea. Los chicos lo captarán, no sé. De todos modos, siempre será esto para mí. Entonces recibe una llamada y dice, Kyle, tengo algo que decirte. Hoy, volviendo del trabajo, compré una Biblia. Le dije a Kyle, Kyle, él está listo para oír.
lo que debe decirse ahora. Incluso si te resulta incómodo decirlo, di esas cosas que Él necesita escuchar. Iglesia, hay personas que viven cerca de ti, hay personas en tu hogar o compañeros de trabajo que necesitan oír lo que Jesús desea que escuchen. Y tú serás la herramienta, el instrumento para compartir esas cosas. Dios quiere que seamos valientes. Él quiere que nosotros apuntes a la gente hacia Él. ¿Por qué lo quiere? Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hay un momento ahora, iglesia, en que la gente se está acercando a las cosas de Dios. En el 9:11 la iglesia no estaba preparada. La gente llegó y la iglesia no estaba lista. La novia quejana decía, fallamos en nuestra tarea de recibir a esas personas en la iglesia porque era distinto. Era igual, habían estado aquí 10 años antes, no eran amables, no eran acogedores, no estaban listos. Tenemos que estar preparados para quienes entran por esa puerta, buscando a Dios, buscando paz, buscando consuelo, buscando una comunidad que no los juzgue, que los ame, que les diga lo que tienen que escuchar, lo que necesitan oír. Pero debemos ser la iglesia que está preparada para esas personas que cruzan esa puerta, las que entrarán en tu hogar, en tu barrio, en tu cubículo, en el trabajo, sea lo que sea. Tenemos que poder decir esas cosas. Dije, Kyle, dile que empiecen en el libro de Juan, que se centra en la última semana de la vida de Jesús. Ese es nuestro punto de partida. No es acerca de ti ni de la iglesia, es acerca de dirigir a las personas hacia Jesús. Lee el libro de Santiago, el más práctico del Nuevo Testamento. Le dije que tienes esas pláticas y luego, ¿qué pasó? Él volvió a llamar y dijo, oye, esto es lo que pasa, ¿me ayudas? Esto es lo que pasa en mi familia. Mi hermano me ha ignorado. El hermano que amaba cuando crecíamos, ahora no quiere tener nada que ver conmigo. ¿Qué hago? Por lo tanto, iglesia, debemos estar preparados para responder. Tenemos que estar listos para guiar a la gente hacia Jesús. Así que sean valientes, dirijan a la gente hacia Jesús. ¿Cómo lo hacemos? En mi cabeza, esto es lo que visualizo. Las escrituras dicen, y ahí en Hechos, creo que en el versículo 11, versículo 12, dice que el caballero que fue sanado estaba en presencia de Pedro y Juan frente a su élite religiosa. Imagino que no fue así, no dice esto en la escritura, pero me imagino a Juan aquí y a Pedro allí, y el hombre cojo sentado justo aquí atrás. Y luego realizaron un movimiento coreografiado juntos. Y este hombre se pone de pie. Y se sentaron aquí. Al señalar a este hombre aquí, estás viendo lo que Jesús ha hecho. Así que cuando lo señalamos, estamos señalando hacia Jesús. Señalamos a Jesús para una vida transformada, no perfecta. Pero ha sido una vida transformada. Puede que no entiendan cómo sucedió, pero no se puede ignorar que algo pasó. En 1 Corintios 2:14 se menciona que quien no tiene el Espíritu no acepta lo que viene de Dios, sino que las ve como tonterías. ¿Escuchas? ¿Has visto algunas cosas? ¿Has oído cosas de personas que simplemente son sentido común y la gente niega que existan? Se resisten a aceptar la verdad, se niegan a aceptar lo que para nosotros es sentido común. ¿Has vivido algo así? La Escritura dice que no lo comprenden porque el Espíritu de Dios no está en ellos. No pueden entenderlo porque estas cosas se perciben a través del Espíritu. Así que la prueba de llevar a la gente a Jesús es una vida diferente. Un cambio en tu vida, un cambio en quienes te rodean. Llevas a la gente hacia lo que tienes. Y por último, la tercera cosa que quiero compartir contigo hoy, y aunque esté en tercer lugar, no significa que sea menos importante, pero amigo, necesitamos orar cuando se trata de guiar a las personas hacia Jesús y cómo honrar a Dios en medio del conflicto. Es fundamental que oremos, oremos y oremos. Mi vida de oración no está donde debería estar. Soy honesto, estoy siendo sincero aquí. Necesito mejorar esa parte de mi vida y muchas otras cosas, pero mi vida de oración no está donde debería estar. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y escucha lo que sucede. Pedro y Juan los despiden. Les dicen, escuchen, no entendemos lo que está pasando. El versículo 21 menciona que después de más amenazas, los líderes religiosos decidieron liberar a Pedro y Juan. No sabían cómo castigarlos, ya que la multitud alababa a Dios por lo ocurrido. Escucha, las personas pueden intentar callarte, pero si Dios está mostrando su poder, lo que es evidente, pueden decir lo que quieran, pero Dios siempre recibirá la gloria. Entonces Pedro y Juan se marchan. El versículo 23 dice que tras su liberación volvieron con su grupo.
¿Conoces a tu propia gente, iglesia? Esto es tu comunidad. Tuviste a algunos de los tuyos en el primer servicio y tendrás más en el siguiente. Y solo porque no estés en la misma habitación al mismo tiempo, no significa que no sean de los tuyos. Pedro y Juan volvieron con su gente. ¿Solo se quedaron charlando y tomando café? No, continuaron con su misión. Informaron todo lo que los sumos sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando escucharon esto, su grupo, ellos, se unieron. Alzaron sus voces en oración a Dios todos juntos. Dijeron: Señor soberano, tú hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Hablaste por el Espíritu Santo a través de tu siervo David, y así continúa. Y luego continúan diciendo algunas cosas en el versículo 27. Están orando: Dios, entendemos que Herodes y Pilato hicieron algunas cosas. Mataste a tu siervo, a tu hijo, Jesús. Sabemos que esas cosas eran necesarias. Entendemos que hay conflicto. Sabemos que la lucha era necesaria. Oramos, Dios, que tú no te dirigiste a Hannah antes de que iniciara el servicio. Su rezo, hablando de la iglesia lista. ¿Recuerdas la oración que hizo antes de que yo llegara aquí? Ella dice: Dios, danos valentía. Observa esto, versículo 29. Ahora, Señor, ten en cuenta que hay amenazas que permiten a tus siervos hablar tu palabra con gran, ¿cómo? Audacia. Escucha, iglesia. Escuchen, amigos, no el edificio. Esto no es la iglesia. Esta es la iglesia. Dios quiere que seamos fuertes. Él nos ha dado un apoyo. Él nos ha dado el Espíritu Santo que está en nosotros para ver la verdad, para que podamos observar una situación, hablar con algunas personas y decir valientemente las cosas que necesitan escuchar. Ellos oran con coraje. Prosigue. El versículo 30 dice: extiende tu mano y sana y realiza señales y maravillas a través del nombre de tu santo siervo. Jesús, sigue orando. No sé cómo se ve la oración, Mike, no soy muy bueno en eso. ¿Cómo suena? Seré franco contigo. Muchas de mis oraciones empiezan con: Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Alguien ha comenzado alguna vez una oración así? No digo que siempre empieces así tus oraciones, solo que a menudo me sucede porque intento vivir mi fe y practicar mi devoción. Estaba intentando conectar, haciendo todo lo que sé que se supone que debo hacer, aunque a veces no tengo ganas, sé que son imprescindibles. Necesito rezar. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: ora. Sin parar. ¿Cómo se ora, querido Dios? Luego empiezas a hablar. Y luego, cuando dejas de hablar, escucha, abre esto y léelo. Y escucha. El Espíritu de Dios que habita en ti empezará a comunicarse contigo. No digo que escucharás esta voz audible. Hola, Mike. No estoy afirmando eso. Pero escucharás algo en tu alma mucho más fuerte de lo que jamás escucharás con tus oídos. Porque el Espíritu Santo desea comunicarse contigo, quiere ofrecerte guía. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes y autoridades espirituales del mal. Tu problema no es quien está a tu lado. El problema que tienes no es el ayuntamiento, no es tu vecino, no es esto, no es con las personas. El verdadero problema es el mal, y sucede en los cielos, ocurre en lugares invisibles. Por lo tanto, si tu vida de oración no está donde debería estar, debe serlo. Porque el mal existe. Dios quiere que nos reunamos como comunidad para orar y mantenernos inspirados. Romanos 8:28 dice que Dios trabaja para el bien de los que lo aman y son llamados a su propósito. Sé que es muy difícil para algunos de nosotros pedir ayuda, pedir oraciones, pero tienes cosas en tu vida que no conocemos. La iglesia, tu familia de la iglesia reunida, podría estar orando por ti, pero no sabemos cómo hacerlo. La tarjeta en el respaldo del asiento la repetiremos cada domingo. Llénala con tus peticiones de oración.
No decimos esto solo porque deseemos que pongas algo en un papel que nunca veremos. Oramos por esas cosas, las listamos, recibimos un correo con todo eso, estamos orando por ellas. Así que si hay algo por lo que podamos orar por ti, como comunidad de creyentes, oh Dios soberano, queremos orar por esas cosas por ti. Toma un devocional aquí en la mesa, justo en el vestíbulo. No sé cuánto tiempo he pasado, pero toma un devocional, léelo. Hay un pequeño versículo al final. Comienza en algún lugar. Hay cosas en línea. Mi máximo para su más alto. Puedes iniciar sesión, guardar un marcador en tu computadora, leer eso a diario. Recientemente escuché uno. Mi esposa y yo hacemos un devocional por la mañana en el porche, tomando café. Sé que algunos tienen horarios locos y no tienen libertad. Pero tienes tiempo y estás en tu auto. Encuentra un momento, pero es este devocional que se llama el devocional de Shane y Shane. Así lo llamamos. Ellos cantan canciones. No puedo cantar, pero canto en el porche y mi esposa solo dice, cariño, puedes cantar, ¿verdad? Pero canto y había un devocional pequeño. Recientemente, en ese devocional, encontramos otro donde se lee una oración de un manual puritano titulado El Valle de Visiones, escrito hace más de 150 años. Y me gustaría leerles solo una parte de esto. Dice, Señor, ayúdame, porque soy tibio y frío. No sabía que frío se usaba hace 150 años, pero ya lo usaban. No es una palabra nueva, ¿verdad? Dice, pero a menudo soy tibio y frío. La incredulidad arruina mi confianza. El pecado me hace olvidarte a ti. Ámalos tú y los vosotros. Que se corten las malas raíces de mi alma. Concédeme saber que verdaderamente vivo solo, cuando vivo para ti. Tu presencia me hace santo, devoto, fuerte y feliz. Nada más importa. Permanece en mí, Dios bondadoso. Así que si no lo haces, no puedes decir tus oraciones. Entonces puedes coincidir con oraciones de personas piadosas de hace 150 años y solo repetirlas. Di, Dios, haz eso en mí, que eso sea mi corazón. Quiero que seas conocido en mi vida. Quiero ser valiente. Con esas palabras y dices, bueno, Mike, solo soy un normal hombre, no soy amigo, no fui al seminario, no tengo el conocimiento bíblico, no tengo nada de esas cosas. Para que yo sea valiente, para que yo dirija a otros hacia Jesús, me alegra que pienses así, ¿de acuerdo? Mira el versículo 13. Terminaremos con esto. Cuando la élite religiosa vieron el valor en Pedro y se dieron cuenta de que eran no educados, sin seminario, solo gente común, no educados. ¿Cuál es la próxima palabra? Común, hombres. Hay gente normal en la iglesia hoy, todos nosotros, ¿vale? Eran hombres comunes y estaban asombrados y se dieron cuenta de que estos gente habían estado con Jesús. No digas que no puedes solo porque eres normal. Dios nos ha llamado a tener valor, nos ha llamado a guiar a otros hacia Él y nos ha llamado a orar de rodillas para estar listos como novia. La iglesia espera su regreso. De vuelta. Seamos la iglesia a la que Dios quiere regresar y llevarnos a todos con Él. Amén. Oremos juntos. Padre, gracias por hoy. Gracias por tu palabra. Agradecemos la valentía de Pedro y Juan y lo que hiciste en la iglesia, Dios. Hace 2000 años, Dios, sigues haciendo cosas hoy en día. Usas la valentía de quienes no se avergüenzan, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Así que, Padre, están informando a las personas sobre eso. Lo hacen viviendo una vida cambiada. Dicen que no eres tú mientras la gente murmura. ¿Quién fuiste? No vas a los lugares a los que solías ir, no dices las cosas que solías decir. Ahora tu vocabulario es muy distinto. Ahora hablas de Él, hablas de paz, hablas de perdón. No es la persona que conocí hace 15 años, no es quien conocí hace un año, no es la mujer que conocí hace medio año. Así que, Padre,
oro para que nos des valentía en medio de un mundo en conflicto, que seamos valientes. Valientes, Dios, y que tú dirijas las palabras que decimos, las acciones, los pasos que damos cada día. Y Padre, que nos ayudes a señalar a otros hacia ti. Tu palabra dice, hombre, nadie puede acercarse al Padre sin que Él lo llame. Por lo tanto, Padre, solo te los estamos presentando y luego te corresponde a ti hacer el resto. Así que, Padre, te pido que nos permitas ser obedientes. Permite que indiquemos a una persona, a ti. Y luego, Padre, mientras oramos por esas personas, mientras oramos por una vida valiente, te ruego que nos des claridad. Nos des el valor para levantarnos y hacer esas declaraciones de fe cuando sea necesario. Padre, comienza hoy en mí. Comienza hoy en las vidas de quienes están aquí y nos escuchan en línea. Padre, concédenos valentía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos.